Aquí iniciamos. Listo, Alex. Tu micrófono, Alex. Sí, es que se me trabó aquí. Sí, permíteme tantito. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos los presentes. En esta ocasión vamos a tener un debate más en su canal, Exponentes TJ. Mi nombre es Alex León. En esta ocasión voy a moderar un debate más aquí en mi canal, con la presentación de el caballero Guido Rojas. Todos lo conocen, ¿verdad? Es una de las personas muy respetada en el mundo protestante, ¿verdad? Y con mi hermano William Álvarez. Van a estar debatiendo un tema muy importante, la inmortalidad del alma. Poseemos los seres humanos un alma que sobrevive a la muerte del cuerpo. Bueno, pues ese es el tema que van a estar tocando el caballero Guido Rojas desde el bellísimo país de Colombia y el caballero William Álvarez desde Miami, Florida, y un moderador desde el bellísimo país de México. Bueno, las normas del debate son las siguientes, o el formato del debate es el siguiente. Cada participante va a tener 1 minuto para presentarse y para decir cuál será su postura. Después van a venir 20 minutos de exposición y después 15 minutos de refutación o refuerzo. Después vendrán 5 minutos de conclusión y 1 minuto de despedida ya, sin argumentar nada. Bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a dar paso ya a lo que es la presentación de los debatientes. Caballero Guido Rojas, encienda su micrófono y tiene usted 1 minuto para su presentación. Adelante. Gracias, bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, extensivo a el moderador y dueño de este canal, Ale León, y también a la parte con el cual vamos a tener este diálogo, nuestro amigo William Álvarez, al cual también le mando un extensivo saludo, al igual que toda la comunidad de los Testigos de Jehová. Gracias por estar acá y esperemos que sea un diálogo, debate con altura, respeto. Gracias, bendiciones. Bien, gracias, caballero Guido Rojas, por su palabra de presentación. Ahora cedo la palabra al caballero William Álvarez. Igual tiene usted 1 minuto para su presentación. Adelante. Bien, muchas gracias a todos los que estamos presentes, los que van a ver este tipo de conversación o debate, como los que lo verán después. Vivo en Miami, soy testigo de Jehová, defenderé la postura que el alma es mortal. O sea, no, el alma entendemos que no es inmortal para los seres pecadores, y le agradezco que Guido, una persona que en el mundo dentro de los testigos de Jehová le tenemos buen aprecio, reconocemos que es una persona muy moderada y una persona que siempre ha presentado las cosas desde su posición, desde su convicción, pero de una manera muy agradable, no solamente a los oídos, sino que tiene su posición, su convicción y sus razonamientos lógicos. Y tenemos una buena explicación de lo que es la posición de Guido en los debates. Nos sentimos muy contentos con la persona de Guido cuando debatimos con él. Muchas gracias. Muy bien, gracias, caballero William Álvarez. Ahora, bueno, vamos a dar paso, ya habiéndose presentado cada uno, bueno, vamos a dar paso ya a lo que es, William, tu micrófono lo puede apagar, por favor. Tu micrófono, William. Bien, gracias. Bueno, ya habiéndose presentado ambos, bueno, ahora vamos a dar paso a lo que es la exposición de argumentos. Caballero Guido Rojas, ¿está usted listo para sus primeros 20 minutos?
Sí, Ok, listo, Alex. ¿quiere usted que yo le avise cuando le falte un minuto, cuando le falte dos? Sí, 2 minutos. Ok, perfecto. No olvides, Cronómetro Alex, en que ahí cero. tengo. Sí, discúlpame, Alex, antes de que empieces, no olvides que, disculpa un momentico, no olvides que ahí tengo un video que ahorita te digo cuando me lo pases, pues, me haces el favor. El video que está ahí Ok, en la perfecto. pantalla. Yo te aviso. Ok, Listo, ok, empiezo. perfecto. Ok, adelante. Bien. Bueno, es un tema interesante, pues yo conozco algo de la doctrina de los testigos de Jehová, he tenido oportunidad en años pasados de ir a sus asambleas, a sus conmemoraciones, a sus reuniones de circuito y demás. Y tengo mucha literatura de los testigos de Jehová que me han regalado, el cual aprecio muchísimo. Creo que este libro es muy importante para ellos porque es lo que realmente enseña la Biblia. Creo que este es un poquitico más viejo, es del año 2008, creo que tiene una nueva presentación, pero creo que es como el manual con que los testigos de Jehová hacen sus visitas domiciliarias y sus estudios sobre la Biblia, ¿no? Algo muy importante ya en el apéndice donde habla de lo que es para los testigos de Jehová en su doctrina, lo que es el alma y lo que es el espíritu. Dice así en la página 208 la palabra alma en la Biblia. Dice, el término en hebreo es nefesh y en griego es pisque. En conjunto, los dos aparecen más de 800 veces en la escritura y la traducción de Nuevo Mundo, que es la versión de ellos de la Biblia, la traduce siempre como alma. Como se usa en la Biblia la palabra alma, y alma se refiere básicamente a las personas, los animales, la vida que tiene tanto las personas como los animales. O sea, en otras partes podemos decir que es un ser vivo. En eso creo que estamos de acuerdo. Lo más importante es cuando en la página 200 dice qué es el espíritu. Aquí viene ya una gran connotación. Dice, los escritores bíblicos usaron el término hebreo ruach y en griego neuma para referirse a espíritu. La propia Biblia aclara qué sentido tiene. Por ejemplo, en el Salmo 104:29 dirige este comentario a Jehová. Si les quita tu espíritu, o sea, si se le quita el espíritu del ruach, expirará y su polvo vuelve. Además, Santiago 2:26 declara que el cuerpo sin espíritu, porque es aliento de vida, neuma, está muerto. En estos versículos está claro que la palabra espíritu se refiere a lo que infunde vida al cuerpo, pues sin él está muerto. O sea, es una parte vital del ser humano que no lo tienen los animales. En ese sentido, la definición, como estamos viendo acá, sobre todo en el Salmo 104:29 y en Santiago 2:26. En la página 211 hay otra complemento donde dice, cuando nuestros cuerpos dejan de tener este espíritu o fuerza, ocurre, como dijo el salmista, expira y el polvo vuelve. ¿Pero el polvo vuelve qué? El cuerpo. No se dice que el espíritu vuelve al polvo. Eclesiastés 12:7 dice que al morir el hombre, el polvo del cuerpo vuelve a la tierra juntamente como sucedió que era. Y el espíritu mismo vuelve a Dios. O sea que hay una parte que vuelve a la tierra al cual hemos venido. Acordémonos que Adán quiere decir hombre de barro, pero hay otra parte, en este caso del espíritu neuma, que vuelve a Dios. Por lo tanto, es algo que sobrevive después de la muerte. Así lo va a entender. Dice, el espíritu, fuerza vital, abandona el cuerpo, este muere y regresa a su origen. La tierra, de igual modo, la fuerza vital regresa a su origen, Dios. Job 34, 14, 15 y Salmo 36, 9. Por esto no quisiera decir que pero esto ya es algo añadió los testigos de Jehová, pero esto no quiere decir que la fuerza vital realmente viaja hasta el cielo. Pareciera que hubiera una contradicción porque vimos todo lo contrario cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Más bien, otra vez, doctrina de los testigos de Jehová, significa que cuando alguien muere, es Jehová quien decide si vivirá o no en el futuro. Por así decirlo, su vida queda en manos de Dios. Pero algo que me ocurre mucho la atención, que me llama mucho la atención, es que esa última explicación no hay una referencia bíblica en el cual nosotros nos podamos apoyar. Por lo tanto, puedo concluir que esto es una doctrina propia, muy respetable de los testigos de Jehová, porque evidentemente ya lo que veíamos las citas bíblicas anteriores a lo que están diciendo los testigos de Jehová pareciera que fuera una contradicción y no nos da un pasaje escritural ni en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para mirar realmente de si tiene peso o no esta declaración de los testigos. Bueno, en este caso, y si así fuera, lo que estaríamos dando a entender es que todo el ser, todos los hombres, toda la humanidad entera, al morir dejamos de existir y quedamos solamente en la memoria de Dios hasta lo que sería pues para la resurrección final. No obstante, y ahorita sí ya les quiero que por favor me compartas pantalla, quiero que veamos un extracto, si eres tan amable, para que me des paso al video que tengo acá. Alex. Exactamente. Bueno, quiero que veamos un extracto. Este es un broadcasting, o sea, es un video
oficialmente los testigos de Jehová, y quiero que veamos una connotación, creo que es del broadcasting de enero de este año. Vamos con mucho cuidado. No debería sorprendernos que Russell y sus compañeros estén ahora participando en el programa de mantenimiento del camino de la santidad. En 1919 cayó Babilonia la Grande y el camino de la santidad se abrió para los viajeros. Pero el hermano Russell murió en 1916. ¿Se lo perdió? ¿Se perdió la inauguración del camino? Yo creo que no. Él no vio la apertura de este camino a vista de pájaro, la vio desde mucho más arriba, porque el hermano Russell y sus compañeros, los que ya no vivían en la tierra, pudieron observarla desde el cielo. ¿Se imaginan lo contentos que se pusieron al ver a los primeros viajeros andando por el camino de la santidad? Tuvo que ser muy, muy emocionante para ellos. Y no debería sorprendernos que Russell y sus compañeros estén ahora participando en el programa de mantenimiento del camino de la santidad. Bien, gracias, Alex. ¿Puedes otra vez volver a la pantalla completa, si eres tan amable? Volvemos otra vez a... Pues ya, Alex, por favor, ¿puedes otra vez volver a la pantalla normal? Bien. Ahí escuchamos, este es un dirigente de los Testigos de Jehová en su sede central, en la sede central de los Testigos de Jehová. Yo veo una gran contradicción en lo que está diciendo este señor a lo que dice este libro. Porque aquí dice, especialmente cuando están hablando del Espíritu, dice, cuando alguien muere, es Jehová quien decide si vivirá o no en el futuro. Pero, pues así decir, su vida queda en manos de Dios. Y aquí este señor dirigente nos está diciendo que los que ellos llaman la clase de los ungidos, o sea, los testigos de Jehová, que eso no hay forma de probar que todos sean de los testigos de Jehová, pero es muy respetable, están en el cielo. Por lo tanto, ¿qué podemos nosotros concluir? Aquí el dilema es para los testigos de Jehová, no para nosotros. Entonces, yo quisiera también, cuando le toca la participación al señor William, que me explique ese dilema, porque su libro con el cual ustedes van y visitan y hacen sus estudios de Biblia dice una cosa completamente diferente a lo que está diciendo este señor dirigente. Por lo tanto, si la clase de los ungidos tiene una parte que sí sobrevive y está espiritualmente en el cielo, ¿cuál sería la diferencia a lo que ellos llaman pues las otras ovejas? O sea, son igualmente, o unos son como mutantes, unos son superhombres o supermujeres. O sea, ¿cómo podemos nosotros desde la doctrina de los testigos de Jehová mirar a ver esa connotación? Quiero decirle a nuestro amigo William que para la Iglesia Católica y todas las iglesias cristianas nosotros creemos que nuestra recompensa está en el cielo. Nosotros añoramos estar en el cielo, como dijo Jesucristo en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, es el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros nuestra esperanza es en el cielo. Lo que si nuestro amigo William va a dar textos bíblicos donde se habla de que no hay un alma inmortal, ahí me tendrá que explicar en qué parte de la Biblia dice que son de las otras ovejas y en qué parte me va a decir cuáles son de los ungidos. O sea, porque o es lo uno o es lo otro, o de cómo vamos nosotros a mirar esta cuestión. Vamos a la palabra de Dios. Voy a utilizar una Biblia de estudio, esta Biblia de estudio Holman, es una Biblia evangélica, y vamos en el Antiguo Testamento, lo que es la creación del ser humano, que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 7, este es de la Reina Valera. Dice lo siguiente, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, casi lo mismo que veíamos del libro de los testigos de Jehová, del polvo, que en este caso sería la materia, de la tierra, por eso quiere decir Adán, hombre de barro, y sopló su nariz un aliento de vida. Nótese bien que este soplar su nariz un aliento de vida no aparece para los animales, es para el hombre, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ni las jirafas, ni los pingüinos, ni los peces son imagen y semejanza de Dios. Y después de eso fue el hombre un ser viviente. O sea, es un ser viviente, es un alma viviente, pero tiene una característica, una connotación diferente a los animales. Es el soplo de vida, el ruach, como decíamos, el nefis. Ahora, esta explicación queda a pie de página, estos que son teólogos y biblistas de una importante Biblia de estudio evangélica, nos dice: el verbo hebreo que aquí se traduce formó, se usa en otras partes de la Biblia para describir la labor del alfarero, porque eso antropológicamente es como si Jehová, claro, saca el del barro y va formando. O sea, es la misión antropológica con que las características literarias con que el escritor sagrado dice, es como aparece en Jeremías 18:4, en Zacarías 11:13. Dios actúa en este caso como el alfarero divino que habilosamente forma al hombre del polvo de la tierra, pero la Biblia deja claro
que las personas no son más que simples seres materiales. Adán cobró vida solo cuando Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida. Dios es espíritu, como aparece en Juan 4:24, y somos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos, no los ungidos solamente, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos venimos de Aníbal, incluyendo todos los del cuerpo gobernante y todos los que murieron, todos venimos de Adán y Eva, que es nuestros padres comunes. No puede excluirse unos del otro. Por eso cuando él sopló en Adán, todo el resto de los seres humanos se volvieron una mezcla única, lo físico y lo espiritual. La frase hebrea traducida ser viviente se usa en otras partes del Génesis para describir otra clase de seres vivos, como aparece en Génesis 1:20, en Génesis 24:39, en Génesis 9:15 y 16. No obstante, porque aquí a veces los testigos de Jehová varían mucho, todos son seres vivientes, eso está bien, pero no todos los seres vivientes tienen un neuma. Dice, no obstante, los seres humanos se consideran íntegros en una clase exclusiva, ya que son los únicos creados a imagen de Dios. Ahí está la gran diferencia entre los seres humanos y cualquier otro animal. Tendría que decir nuestro amigo William, si los testigos de Jehová, la clase de los ungidos, ¿qué diferencia de componente humano tienen ellos a los otros que cuando mueren van a quedar solamente en la memoria? Que de hecho eso no hay ni una cita bíblica donde diga, como decíamos en el libro, que están solamente en la memoria de Dios hasta la resurrección. Eso tendría que mostrarme en la Biblia en qué parte aparece eso, porque por lo menos en este libro que dice que enseña realmente la Biblia, no omitieron texto bíblico. Si vamos al Nuevo Testamento, al complemento de la revelación divina, vemos también lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que lo vamos a hacer de esta Biblia, una importante Biblia. Esta ya es una Biblia católica, Biblia de Jerusalén, quinta edición, de la editorial de Sclere Brover. Esta es una Biblia de las mejores en cuanto a traductología y demás. Dice ya el apóstol Pablo, también bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que el Dios de la paz os haga plenamente santos, o sea, todos sus seres. Sí, William, qué bueno. Que nótese lo que dice el apóstol Pablo, casi la misma idea exegética del autor de Génesis, que vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hasta la parucía, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que Pablo creía que eso iba a ser eminente, ¿no? En la misma carta a los tesalonicenses dice, si viene Jesucristo, los que estemos vivos. Lastimosamente han pasado 21 siglos y todavía Jesucristo no está vivo. Pero aquí también nos da una característica muy especial. Otra vez, la forma tripartita en que el mismo Pablo divide al ser humano, que eso no lo tienen los animales. Dice en una explicación a página, algunos interpretan, de acuerdo a los textos originales en griego, dice, y que todo vuestro ser, qué interesante, y que todo vuestro ser, en este caso, espíritu, alma y cuerpo. Esta división de la persona en tres elementos sería la de la filosofía griega. Acordemos que también parte de la filosofía griega también está permanentemente impermeable de una manera tácita, sobre todo cuando tiene que hablar en la inmortalidad del alma humano, pero no es lo habitual en Pablo, ¿no? Dice también algo muy interesante, dice traducir toda vuestra persona, alma, cuerpo. Dice, la representación de la persona que tenía en el judaísmo, una simple enumeración del término que individualmente distingue Pablo a la persona en su totalidad. Se manifiesta esto otra vez como neuma, espíritu, como psique, alma, y como soma, cuerpo. Entonces vemos también lo que estamos mirando ahí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene una parte espiritual que no la tienen los animales, y tiene una parte que en este caso, cuando veíamos al señor dirigente, él está afirmando a toda el cuerpo, la sede central de ellos cerca de Nueva York, de que ya sus dirigentes, sus primeros dirigentes están en el cielo. Si están en el cielo, están en forma consciente y tienen que estar espiritualmente, porque si usted va a ver, todavía la tumba de Charles Russell, inclusive que en estos días la trasladaron a otro lugar, ahí estarán cenizas o huesos, al igual que todos los otros que los llaman ungidos. Entonces, por lo tanto, lo que está hablando él ahí es de una parte espiritual o una parte pues que no es física. No sé nuestro amigo William cómo lo definirá y de qué manera nos podrá nosotros a explicar pues esa connotación, porque veíamos pues que en el libro dice una cosa y en ese broadcasting dice otra cosa completamente diferente. Vamos otra vez a la Biblia, esta vez con la Biblia de los Testigos de Jehová, dice la traducción del Nuevo Mundo. Esta es la de pasta negra, porque pues la de pasta de plátano, esa está muy difícil de conseguir. Bueno, para los que no somos testigos de Jehová. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 y 21. Dice, porque hay un suceso
resultante respecto a los hijos de la humanidad y un suceso resultante respecto a las bestias. Y ellos tienen el mismo suceso resultante, que es que la muerte, porque con el pecado viene la muerte, no solamente para los seres humanos, sino también para los animales. Como muere el uno, así muere el otro. Y todos tienen un solo espíritu, de modo que no hay superioridad de hombre sobre la bestia, porque todos en vanidad. Vamos a mirar a ver, porque a veces el término espíritu y alma se entrelazan en algunos pasajes y en otras veces hay una diferencia notoria. Dice, todos van a un mismo lugar. O sea, otra vez, ¿no? Dice, del polvo han llegado a ser todos, o sea, del polvo, de la materia. O sea, poéticamente el polvo era la materia. Pero mire lo que dice el autor sagrado, todos vuelven al polvo. ¿Quién ha que conozca el espíritu de los hijos de la humanidad? Si asciende hacia arriba, y el espíritu de la bestia si desciende hacia abajo a la tierra. Qué interesante esto, porque esto que está diciendo acá el autor sagrado es lo que nos decía ese dirigente de los testigos de Jehová, que sus cuerpos gobernantes ya están en una parte espiritual. O sea, volvemos a lo mismo. Aquí nuevamente la palabra de Dios nos está diciendo lo que veíamos inicialmente, perdón, lo que veíamos en el broadcasting, donde dice que ya, y le dije, no se sorprendan, ya están en el cielo. Entonces aquí nos están dando a entender que evidentemente hay un espíritu animal y hay un espíritu humano, hay un espíritu mortal y hay un espíritu inmortal. Por lo tanto, le dije aquí, y no hay, ¿cómo podemos nosotros decir, como dice acá en el versículo 1, que hay que conozca el espíritu de los hijos de la humanidad, si ascienden hacia arriba? Ahora, aquí dice el espíritu de los hijos de la humanidad, aquí no dice ni son que sean testigos de Jehová, que sean del cuerpo gobernante, que sea Charles T. Russell, que sean los primeros testigos de Jehová. Eso no lo dice acá, eso dice la humanidad entera. Ese también sería otro interesante, pues en este diálogo, en este compartir, que nuestro amigo William me imagino que tendrá pues también la respuesta, porque siempre me ha llamado mucho la atención estas cuestiones y pues aquí estamos pues para clarificar y también como para conocer lo que creemos unos con otros. En el Nuevo Testamento, en la carta también, vamos a mirar, vamos también a un hecho importante que fue un martirio, el martirio del diácono Esteban, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59, cuando fue apedreado el protomártir. Dice también algo muy importante, ¿no? Igual, de las primeras comunidades, los testigos de Dios dicen que todos eran ungidos. Ese es otro interrogante muy interesante. ¿Cuándo en qué parte dejaron de ser ungidos y pasaron a ser de las otras ovejas? Hay que tener claridad también, y William me corregirá si no, que esa cuestión de que unos arriba, otros abajo, no era lo que creía Charles T. Russell. Eso vino después con el segundo fundador, que es lo que ellos llaman el juez Rutherford. O sea, él fue después en una asamblea, creo que en los años 30, donde dijo, donde después cambió una doctrina y dijo, no, ya unos están arriba y el resto van a quedar abajo. Inclusive, si usted habla con un testigo de Jehová, todos dicen que quieren estar acá en la tierra. Yo no he conocido el primer testigo de Jehová que dice que quiere una esperanza espiritual. Antes, con Charles T. Russell, todos tenían esperanza espiritual. Llega el señor Rutherford, que le llaman el juez Rutherford, que no fue juez, solamente estudió abogacía, pero así se le conoce, y cambió esa doctrina. Entonces ya dijo todo lo contrario, unos arriba y otros abajo. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Gracias, León. Gracias. Entonces, aquí lo que vemos también importante esto, porque dice Hechos 7:59, y siguieron arrojando piedras a Esteban, mientras él hacía esta petición y decía, ¿no? Mirando al cielo, Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Usted ve anteriormente, porque yo veo los cielos abiertos. ¿Y a quién viene el cielo abierto? Ve a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. O sea, mira bien que la misma idea exegética del discurso del Señor dirigente de los testigos de Jehová, lo mismo que vemos de Eclesiastés y lo mismo que dice Esteban. Él no dice, miró para abajo en la tierra, no, él miró para el cielo. Y mirando a Jesucristo dice que por favor le reciba en su espíritu. Tiene también una idea exegética muy interesante. Y también en la carta a los Hebreos, con esto creo que voy a terminar porque no me va a alcanzar el tiempo para más, Hebreos 9:27 también dice algo muy importante. Veíamos que en el libro decía que los muertos quedan en la memoria de Dios, pero Hebreos 9:27 nos da otra cuestión completamente diferente, donde dice, y así como está reservado que los hombres al morir una sola vez para siempre, o sea, no hay reencarnación, pero después de esto un juicio, no al final, después, no como decía aquí en el libro decía que era al final, que en la memoria de Dios todos iban a resucitar, no, aquí no dice eso, aquí la carta a los Hebreos dice, y después, o sea, inmediatamente después de la muerte física, de que se deja este mundo, viene un juicio,
que nosotros creemos que es un juicio particular. O sea, ese juicio particular, la persona va a estar consciente espiritualmente. ¿Y a dónde va a ir? En este caso, si vamos a seguir la lógica de los testigos de Jehová, todos los que son ungidos después de este juicio van a estar en la presencia de Dios, al menos que también haya dos juicios diferentes. Uno al final para las otras ovejas y un juicio particular para lo que son los ungidos, que en este momento, porque el señor dirigente no explicó de qué manera Charles Terrus está, solamente dio esa afirmativa y todos los testigos de Jehová dicen amén, pero ¿de qué manera? ¿Cómo resuelve ese dilema entre sus publicaciones y lo que ellos también enseñan a manera interna? Bien, gracias. Ahí termino, Alex. Bien, gracias, caballero Guido Rojas, por su exposición. Bien, ahora vamos a dar paso a lo que es mi hermano William Álvarez. Encienda su micrófono. Sí. ¿Quieres que te avise igual cuando te falte 1 minuto o cuando te falten 2 minutos, William? Falte 1. Ah, ok, perfecto. Cuando usted me indique, corro tiempo. Ok. La explicación fue clara. Fue la explicación de Guido. Muy clara la explicación de sus puntos de vista. Y lógicamente él me pidió de que yo podía darle respuesta, ¿sí? Va a tener respuesta a cada detalle de su explicación. Yo sé que el entendimiento de cada persona, de acuerdo a lo que ha entendido en la Biblia, ¿no? Es de una manera, cada cual asimila y puede seguir creciendo en el entendimiento, como yo también puedo seguir creciendo porque todos crecemos. Primeramente voy a dar paso a la explicación de lo que nosotros entendemos por alma mortal, ¿no? Desde el principio la Biblia menciona ahí en Génesis capítulo 2 versículo 7, ¿no? La formación del ser humano, ¿no? La formación del ser humano está constituida solamente de 2 elementos, ¿no? El elemento polvo de la tierra, o el elemento que después se convirtió en carne, porque se llama carne cuando esa mezcla de barro húmedo, porque fue un barro húmedo, cuando se une con el espíritu, que es la segunda operación que hace Dios en esa carne. Después que es como que usted hace un maniquí, ¿no? Hace un maniquí perfecto, con incluso poniendo los órganos internos. Yo he visto maniquí de las personas que trabajan en los hospitales, los que estudian para cirugía, y le ponen unos maniquí que tienen todos los órganos internos bien diseñados, ¿no? Vienen los riñones, el hígado, el páncreas, incluso pueden abrirlo y mirar internamente dentro del páncreas, dentro de la próstata, porque cada figura que se hace por un escultor lo hace de tal manera que parece que está vivo. Parece que está vivo, pero no tiene vida. Para que ese maniquí que hizo Dios de barro, que lo hizo de forma, según dice la Biblia, él directamente lo hizo, para darle que eso existiera vida y se moviera y fuera y pensara, porque la operación del Espíritu de Dios que hizo en ese tipo de polvo, esa operación que se hizo allí, solamente Dios la puede hacer, porque Dios es el único que puede dar vida. Dios es el que tiene el poder de dar la vida. Y entonces a esos pulmones que él había creado, que no tenían forma de activarse, y ese corazón que estaba allí inmóvil, él le dio por su espíritu, le dio ese poder y se activó aquello, porque es el que da vida. Dios es el que da vida. Ese espíritu que Dios envía a Adán no es un espíritu llamado Adán, no es una segunda persona que está dentro de Adán, solamente fue una acción del espíritu para activar aquel cuerpo de barro que había hecho, llamado carne. Así que al unir el espíritu, la fuerza de Dios, en aquella operación del espíritu, porque Dios hace muchas operaciones, el espíritu de Dios no solamente hace una sola operación, hace multitud de operaciones. Y le pongo el ejemplo de los animales, ¿no? Según leímos ahí ahorita en Eclesiastés, el mismo Guido lo leyó, mencionó ahí en Eclesiastés 3:9 que hay un suceso resultante de los hijos de la humanidad y un suceso resultante con respecto a la bestia. Ellos tienen ese mismo, como muere uno, muere el otro, y todos ellos tienen un solo espíritu, el Ruach. O sea que menciona que los dos tienen el mismo tipo de operación de Dios para la vida. Pero, lógicamente, una persona puede tener un don y otro hermano puede tener otro don,
como también la vida de un ave es diferente a la vida de un orangután, o es diferente a la vida de un león, ¿no? El Espíritu de Dios hace diferentes operaciones en cada vida. A una cotorra la pone a hablar, le pone un diseño que puede repetir palabras, ¿no? Y a veces el tipo de operación del Espíritu en cada ser que le da vida, y esa vida es por medio del Espíritu, como explicó ahorita, hace diferentes operaciones. Por eso que los animales tienen vida y tienen un proceso resultante cuando mueren. Aquí está hablando de la muerte. Eclesiastés 3 habla de la muerte, que cuando muere uno, igual muere la bestia, que muere el hombre, porque ambos pierden la vida. Lógicamente, el hombre es imagen de Dios y los animales no son imagen de Dios, pero ambos pierden la vida. El hombre tiene dones y cualidades espirituales que no lo tienen los animales, pero ambos, a la hora de morir, es cuando el Espíritu de Dios deja de actuar en ellos. No es que se va un Adán vivo hacia los cielos, ni se va un espíritu del animal, de un perrito que yo quiero mucho, y se va con vida para seguir viviendo después y lo va a ver después resucitado. No, la persona deja de existir y solamente la esperanza de vida de esa persona es cuando Dios le vuelve a dar ese espíritu. Por eso que cuando se forma la persona, o sea, cuando ese espíritu incide en ese tipo de carne, de cuerpo que Dios creó, entonces ese espíritu actúa y la persona llega a formar una persona, llega a ser un individuo, llega a ser un alma viviente, llega a ser un ser. O sea que el ser es el resultado de la formación de aquel cuerpo de carne con la operación del Espíritu de Dios para activar con vida aquel cuerpo. Es entonces que se llega a llamar, porque llega a ser un alma viviente, llega a ser un individuo, una persona, un ser, llega a ser. O sea que es la unión, el alma es la unión de esa carne con ese espíritu. Es lo que hace que se forme un alma viviente. Llega a ser, es lo que dice la Biblia en el hebreo, que llega a ser. Incluso hablamos de esto, de que las almas, por ejemplo, no son cosas inmateriales. La misma Biblia menciona en Primera de Pedro 3:20, dice: en los días de Noé, unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Si fueran cosas inmateriales, el alma fuera una cosa inmaterial, no se dijera que fueron salvadas mediante agua, porque realmente una cosa inmaterial o espiritual no se salva a través de agua. Tiene que ver una cosa física que llega a flotar, que llega a tener vida a través de otro tipo de operación, como es el agua, que Dios fue la que operó ahí para que Adán, esas 8 almas se salvaran. En ese caso está salvando el alma, no se está hablando ahí de otra cosa, ¿no? Génesis 9:5 dice: además de eso, la sangre de sus almas o vidas, en hebreo nefes, de ustedes la reclamaré. Aquí se dice que el alma tiene sangre, ¿no? Eso está en Génesis 9:5. En Josué 11:11 dice: se pusieron a herir a filo de espada a todas las almas. O sea, en hebreo nefes, cada vez que cito la palabra alma, estamos hablando de nefes en hebreo. O sea que ahí se dice que las almas fueron heridas a filo de espada. O sea, de modo que un alma no podría haber sido un espíritu o una cosa inmaterial, porque fueron heridas por una espada. Y está hablando de una batalla ahí en esos textos de Josué 11:11. Podemos decir también un ejemplo en Génesis 1:20 y 21, 24 y 25. O sea, hay varios textos allí en la creación de Dios, cuando Dios habla creó cierto tipo de criaturas vivientes que no eran hombres, o sea, no era la humanidad, sino que le llama criaturas vivientes de animales y lo llama ahí almas vivientes. Dice Dios, eso está en Génesis 1:20, dice: procedió Dios a crear los grandes monstruos marinos y todo alma viviente que se mueve, los cuales las aguas enjambraron según sus géneros, y toda criatura volátil alada. Y pasó Dios a decir: produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, y produjo Dios estas bestias salvajes de la tierra, y todo género y todo animal doméstico según su género, y todo animal moviente del suelo según su género. O sea que allí en hebreo viene la palabra nefes, aplicándosela a esos animales
que Dios creó y lo llamó almas, o sea, almas vivientes, indicando de que no solamente es el hombre el que es un alma, sino que los animales, que sabemos que no heredan los cielos ni siguen vivos, porque hace una comparación el apóstol Pedro y Judas hace una comparación que dice son como animales irracionales, son como animales que no piensan, o sea que su muerte van a desaparecer. Eso habla el libro de Pedro y Judas, habla que compara a los animales que no tienen vida eterna con los hombres que están perdidos. Entonces, de esa manera se está relacionando allí estas almas, aunque son almas vivientes, pero no tienen inmortalidad. No tienen inmortalidad. En el caso de Adán, voy a hablar en el caso de Adán precisamente, en 1 Corintios 15, 45, se menciona allí de que el primer hombre fue un alma viviente, mientras que el segundo hombre fue un espíritu vivificante. El primer hombre fue un alma viviente. Y como el alma, estamos hablando que el alma es inmortal. ¿De qué manera un ser que Dios creó perfecto, un ser con toda su plenitud, cómo llega a ser mortal? Bueno, precisamente a Adán se le dijo, si obedeces, vivirás eternamente, pero si no obedeces, vas a morir. O sea, que era un ser de condición perfecta, pero en su libertad tenía la posibilidad de morir si pecaba. Cristo, aunque no pecó, también murió, porque otra persona le hizo daño. O sea que por eso que somos seres corruptibles. La carne es corruptible, aún de un ser perfecto es corruptible, como era la vida de Jesucristo, que fue eliminada. Él era un alma viviente y aunque no pecó, es corruptible. La carne es corruptible, la carne se puede herir. Tú te puedes raspar y tener una herida. Adán podía estar en el paraíso y caerle, por ejemplo, un coco cerca en una mano y hacerle un morado en una mano. Pero como no pecaba, eso no le quitaba la vida, porque Dios le iba a restaurar cualquier tipo de herida, como le restauró a Jesucristo la vida. Vamos a leer en Efesios cómo Dios restaura la vida de las almas, ¿no? En este caso, Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículo 17. Aquí lo tengo ya. Efesios 1, versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento exacto de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su corazón, para que sepan cuál es la esperanza que Él los llamó, a las gloriosas riquezas que Él aguarda como herencia para los santos, y cuál es la sobrepujante grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, que según su operación de la potencia de su fuerza, la palabra potencia de su fuerza viene en todas las Biblias, no solamente la Nuevo Mundo, la palabra fuerza, aquí se usa potencia de su fuerza, aparece en todas las Biblias, incluyendo la Biblia de Jerusalén que Guido tiene allí, y dice que operó en el caso de Cristo cuando lo levantó de los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales. O sea que aquella alma muerta de Jesucristo, o sea, la persona que estaba muerta, Él la resucitó. O sea, la persona murió. Jesucristo murió, aunque era un ser perfecto creado. Era un ser perfecto creado como alma. Pero para que tuviera vida ese alma, hubo que resucitarlo. Dice que Dios lo resucitó. El Padre operó con su espíritu, como mismo operó el espíritu con Adán, así también operó el espíritu para darle vida a Jesucristo. Por eso cuando Cristo murió, dice: Padre, a ti, igual que Esteban, como citó Guido, a ti encomiendo mi espíritu. Cuando dice encomiendo mi espíritu, la palabra espíritu no solamente tiene el significado de algo que se retira de ti, porque es el poder de Dios que actúa. Es una ilustración que voy a poner, porque muchos nos acusan de que nosotros comparamos el espíritu de Dios con la electricidad, ¿no? Pero es una ilustración solamente, es una forma de ilustrar para que la persona entienda. Así como Dios retira el espíritu de él, el que operó en Adán, que no fue una persona, como dije, no fue una persona llamada Adán que se metió dentro de Adán llamada espíritu, el espíritu de Adán adentro, no, sino que es el espíritu de Dios que activó aquel cuerpo. Asimismo, ese espíritu deja de actuar, por eso que se retira, deja de actuar y
al dejar de actuar, entonces deja de tener vida. Entonces la vida solamente queda en la mente de Dios, queda en esa posibilidad de Dios de volver a darle vida por medio de ese poder que él actuó, como se lo dio a Cristo, que lo resucitó de los muertos. O sea, Dios, conociendo el Padre, conociendo la calidad de vida y la obediencia de Jesucristo y la integridad de Jesucristo, le devolvió la vida por su poder, por su espíritu, como dice aquí, como mismo había hecho con Adán cuando lo creó, le dio su espíritu. Aquí incluyo también no solamente a los seres celestiales, como es el caso de Cristo, que es una resurrección con cuerpo espiritual, sino también incluyo los cuerpos terrenales, porque hay naturaleza terrestre y hay naturaleza celestial. Como está dicho en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 47 en adelante, ¿no? Que dice que como hay también cuerpo físico, el versículo 44, mejor dicho, también hay cuerpo espiritual. Y así también menciona aquí que carne y sangre no hereda el reino de los cielos, pero así son como los terrenales, así son los celestiales. Incluso está hablando de un tipo de resurrección de dos naturalezas. Habla de naturaleza, de que hay cuerpos físicos, cuerpos terrestres, hay resurrección en cuerpo físico y hay resurrección en cuerpo espiritual, de naturaleza terrestre y hay de naturaleza espiritual o celestial. Porque Dios da el cuerpo como Él quiere. Dice ahí en 1 Corintios 15, versículo 37 en adelante, que Dios da el cuerpo como Él quiere. Pero lo que tú siembras, según el caso este de los seres celestiales, no es lo que sale, no es lo que va a resucitar. Lo que tú sembraste, lo que pusiste bajo tierra, no es lo que va a resucitar. Pero por eso que el cuerpo, sea el físico, sea el espiritual, no va a ser el mismo cuerpo el que Dios va a dar a la persona. Por ejemplo, en el caso de Cristo dio un cuerpo espiritual. Y en el caso de personas que tienen vida terrestre, le va a dar también un cuerpo físico, pero un cuerpo físico libre de la genética pecaminosa, libre de enfermedades, libre de problemas que tuvo. Si era una persona inválida, una persona que no veía bien. O sea que va a ser un cuerpo perfecto, ¿no? Por eso que, y con una gloria como la tenía Adán antes de pecar. Incluyo allí lo que es la resurrección de estas personas, de estos dos grupos, como Guido me decía, que debía de explicar esta posibilidad de que existe como una persona que ya está en los cielos, como el caso de los ungidos, porque se habla de una primera resurrección. Entonces, si hablamos de primera resurrección, fue porque murieron. Todos los ungidos que han sido escogidos por Dios, que no lo conocemos todos, porque hablamos de Russell y hablamos de Rutherford, ¿no? Y nosotros creemos que por el testimonio que ellos dieron, aunque no le entendían todo porque no habían llegado al camino de santidad, como dice el camino de santidad es cuando las enseñanzas más de mayor crecimiento, de mayor conocimiento, de mayor entendimiento llegaron. Cuando ese entendimiento, a partir del año 1919, que se formó ya la organización como tal, a partir de ahí el camino de santidad tomó un entendimiento mayor, ¿no? Russell y demás fueron pioneros y aportaron muchas cosas, pero desconocían muchas cosas también. Pues ellos no habían llegado a lo que era santidad, ese camino de santidad, de entrar en un conocimiento más completo. Eso se llegó ya más adelante. Pero eso no quiere decir que a través de toda la historia pasada, desde los apóstoles en adelante, que nosotros consideramos que de ahí empieza el llamado del reino, los que van a reinar a los cielos, es en el nuevo pacto, son llamados ahí, no son llamados del antiguo pacto. Esas personas tuvieron que morir. Esas personas al morir, después son resucitados en primera resurrección. O sea que resucitan, no es que están en el cielo porque siguieron viviendo después que murieron, o porque Russell estaba ya ayudando a este camino de santidad, en un sentido, igual que los ángeles ayudan en la tierra, ya como él es un ser espiritual. Por eso que esa persona que habló ahí del cuerpo gobernante, está hablando de que él, como un ser espiritual, puede tener acciones de ayudar a personas en la tierra como la tienen los ángeles, porque él es un ser espiritual. Entonces, por eso, pero tuvo que morir. Lo que estoy especificando es hablando del alma muerta, porque estamos hablando, ese es el tema, ¿no? Estas personas murieron y resucitaron en primera resurrección. Y la primera resurrección es progresiva. En esto me paré un poquito más para que se entienda mejor el detalle, porque aquí tengo que explicar el punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver de que no solamente los que están en los cielos como los que están en la tierra
no solamente son los que tienen vida inmortal, ninguno tiene vida inmortal, todos murieron porque todos son pecadores. En todos los casos la persona tiene que morir, y sea que vaya a la vida celestial o a la vida terrenal, en ambos casos, Dios por medio de ese espíritu que tienen en su mente y su conciencia, Dios todo, y conoce todas las cosas, porque dice que conoce hasta los pelos de tu cabeza, Dios lo conoce todo. Y hay un libro llamado libro de memoria, el libro de memoria que sí está en la Biblia, como el libro de la vida también. Ahí Dios conserva en su mente y da la resurrección, porque Él tiene ese poder. Él es el que tiene el poder para dar la vida a quien Él desea. Hablando cerrando ya, porque me quedan ya casi 30 segundos, podía mencionar aquí de que muchas personas dicen que el espíritu vuelve al suelo en el día que perecen sus pensamientos. O sea, sale su espíritu, mejor dicho, y ellos vuelven al suelo y en ese día perecen sus pensamientos. La Biblia menciona claramente que perecen los pensamientos de las personas que mueren. No siguen viviendo, no siguen conscientes. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver cómo hay mortalidad de los seres que nacen en esta tierra. Todo ser que nace en esta tierra es mortal, no porque muera, a no ser que peque, porque si Adán y Eva no hubieran pecado, eran seres mortales, porque que tú sigas con vida eterna no quiere decir que puedes ser inmortal. Tienes la condición de poder morir si tú fallas o alguien te mata. Bien, gracias William Álvarez por tus 20 minutos de exposición. Bueno, ahora ya vamos a dar paso a lo que es los 15 minutos de refutación o refuerzo. Pueden reforzar sus argumentos que dieron por primero y pueden ir refutando los argumentos que dio el oponente. Caballero Guido Rojas, ¿está usted listo para sus 15 minutos? Sí, sí, por favor, William, ¿puede apagar el micrófono? Sí, cómo no. Sí, William, por favor, el micrófono. Bueno, gracias. Cuando usted me indique, corro tiempo. Quería pedirte un favor, Alex. Discúlpame, antes de empezar. Lo de los comentarios muchas veces abajo, pues, si por ética deberías no ponerlo, porque por lo general son de testigos de Jehová, entonces parecería que estuviera recargado el canal. Entonces, para darle mayor neutralidad, deberías no pasar los comentarios, porque daría a entender, pues, de que bueno, es una sugerencia, ya es cuestión tuya, ¿no? Pero bueno, empecemos sí, ya, Alex. Bueno, ok, adelante. Gracias. Sí, bien. Muy interesante la exposición del señor William, muy calmado, muy mesurado, con mucha educación y respeto. Tengo algunas observaciones de lo que él dijo. Cuando citó Eclesiastés 3:19, él mismo dijo de los hombres y los mujeres, pero omitió el versículo 21, no solamente lo dijo hasta el 20, pero el 21 dice: ¿quién hay que conozca el espíritu de los hijos de la humanidad si ascienden hacia arriba? Aquí no está hablando de los ungidos o solamente uno, aquí dice los de la humanidad. Por humanidad venimos por Adán y Eva. Todos somos hijos de Adán y Eva. No sé si Adán y Eva tuvieron unos hijos también con esperanza celestial y otros con esperanza terrenal. Por lo menos aquí no lo dice el texto, ¿no? Y el espíritu de las bestias que desciende hacia la tierra. Entonces, quisiera también que nuestro amigo William especificara también en el versículo 21 porque dice los hijos de la humanidad. ¿Estos hijos de la humanidad abarcan todos o solamente un selecto grupo nomás? Hay algo que también es bien importante cuando, claro, los testigos de Jehová, claro, se centran mucho en el término alma, entonces, claro, entonces juegan con esa palabra, entonces dice, por ejemplo, alma quiere decir criatura viviente, alma viviente, vida, ser vivo, alma viviente. Dejan de vivir en la tierra, claro, todos decían porque esa es la paga del pecado, pero humanamente, y después, ahí no especifica qué pasa después, solamente dice aquí en la tierra, o sea, existencia terrenal. Cuando se habla de alma, bien sea de los seres humanos o de los animales, todos los textos bíblicos, las referencias que está dando William es en cuanto a la tierra, porque el propósito de Dios era que vivieran eternamente en la tierra. Al pecar, dejan de vivir eternamente en la tierra, pero no especifica qué pasa después con esa parte espiritual del ser humano. Dice también, quisiera también conocer si en realidad están solamente las almas en la mente de Dios. ¿Qué concepto tienen los señores testigos de Jehová del término Sheol? Dice el término Sheol en este diccionario bíblico ilustrado Holman,
porque no cabe aquí en lo que está diciendo que está en la memoria de Dios. Dice acá también, dice, según la Biblia hebrea, morada de los muertos, o más específicamente los injustos que han muerto. Es una de las muchas palabras y frases que designan la muerte, los muertos y el destino, quienes pasaron más allá de la vida. El Sheol es un lugar que se opone a las obras de Yahvé. Los que moran allí, o sea, están morando, no están en la mente de Dios. O sea, me tendría que explicar de qué manera están morando en el Sheol, no que están en la mente de Dios. Dice, están espiritual y moralmente separados de Dios. O sea, espiritualmente como seres que sobreviven después de la muerte y también separados de Dios, como dice Isaías 38:18 y Salmo 6:5-6. Dice también, es un lugar donde la persona está cautiva, no que está solamente en la memoria de Dios, como dice Salmo 18:5, Salmo 116:3, un lugar de oscuridad, Salmo 88:6 y un lugar de silencio, Salmo 115:17. O sea, tendría también nuestro amigo William explicar qué es el Sheol. Ese Sheol abarca a todos, abarca a unos, ¿cuál es la diferencia? Porque él dijo que sí, que realmente los que son los ungidos, que realmente no hay forma también de que diga que todos los ungidos son testigos de Jehová, así sea ese número reducido, ¿en qué condiciones están ahorita en el cielo? Porque no están inconscientes. Él mismo decía que están en la memoria de Dios, pero ellos, como veíamos del dirigente, están gobernando con Jesucristo. O sea, ¿cómo va a gobernar alguien que está inconsciente? Ese dilema también tenía que volvérnoslo a explicar, porque habló de resurrección, pero estamos hablando de la resurrección al final de los tiempos. Pero antes, en el lazo de antes de la resurrección, tiene que especificarme también en qué condiciones o qué referencias bíblicas me va a decir también de que los ungidos están en el cielo. De hecho, ya que citó al apóstol Pablo, en la misma doctrina paulina nos dice cuál es la esperanza para todos los cristianos. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, en cuanto a nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿ve? Lugar de donde también aguardaremos con intenso anhelo a un Salvador, el Señor Jesucristo. O sea, la ciudadanía de Pablo y a las comunidades que él escribía eran en el cielo. Pablo nunca explicó, no, un momentico, estos solamente son para los ungidos y el resto aquí en la tierra. No. La esperanza de los primeros cristianos y a la comunidad de Filipenses en el cual nosotros nos adherimos es en el cielo. Por lo tanto, ahí también tendría una cuestión bien importante para que nuestro amigo William también nos explicara, ¿no? Ya que él citó doctrina paulina. Vuelvo a repetir, quiero el texto donde nos digan que los ungidos sí tienen esa. Él dice, bueno, es que los ungidos también murieron, o sea, todos mueren, pero los ungidos resucitaron. ¿Cómo así? ¿Pero resucitaron en qué manera? Vuelvo a repetir, ¿dónde está el cadáver de Charles T. Russell y los otros? ¿Están en la tierra? ¿Hay cenizas o lo que quede, huesos? O sea, terrenalmente, la parte mortal, la parte de lo que era el cuerpo, el cuerpo, el polvo, está en la tierra. Pero ¿qué pasó con esas almas? O sea, si ya están arriba en el cielo, ¿cómo van a estar inconscientemente? Mientras que ellos sí están reinando con Jesucristo hasta que termine el número de los 144,000. Vamos a hablar si la Biblia nos habla de personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento que están en esa condición ya celestial. Vamos a mirar, a ver. Vamos a ver uno del Antiguo Testamento, porque también nuestros amigos testigos de Jehová dicen que todos los del Antiguo Testamento están durmiendo en la esperanza de Dios solamente hasta la resurrección, ¿no? Ellos piensan que en el cielo no va a estar ni Abraham, ni Isaac, no solamente los ungidos, ¿no? Pero resulta también, y estarían en la memoria de Dios, pero también hay un dilema muy interesante que tendría que también nuestro amigo William explicarnos, que aparece en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 11 y 15, cuando el rey Saúl va a consultar a una pitonisa sobre el espíritu de Samuel. Dice así, voy a hacerlo también de la Biblia de los Testigos de Jehová. Dice, a esto la mujer le dijo, ¿a quién hago subir para ti? Porque era la morada de los muertos, el Sheol. Dice, cuando la mujer dice, a esto le dijo, haz subir a Samuel para mí. Cuando la mujer vio a Samuel, se puso a gritar a voz en el cuello y la mujer pasó a decir a Saúl, ¿por qué me has embaucaste cuando tú mismo eres Saúl? Pero el rey le dijo, no tengas miedo. Pero ¿quién viste? A la mujer pasó a decir a Saúl, a un Dios que subió a la tierra. Bueno, esto aparece en la versión de los Testigos de Jehová. Nótese bien que no son animales, solamente para seres humanos. Dice, enseguida le dijo, ¿qué forma tiene? A lo que ella le dijo, es un viejo que sube y está cubierto con una vestidura sin mangas. Ante esto, Saúl reconoció que era Samuel y procedió a inclinarse rostro en tierra y a postrarse en señal de reverencia, proscuneo. Y Samuel empezó a decir a Saúl, ¿por qué me has perturbado y has hecho que haga subir? O sea, estaba completamente consciente Samuel en ese lugar de los muertos, que también se conoce también como el seno de Abraham.
¿En qué? En una parte espiritual, no es que estuviera en la memoria de Dios. Estamos hablando de un personaje del Antiguo Testamento, de hecho, inclusive que le profetiza todo lo que iba a hacer después su muerte, porque había desobedecido a Dios en la guerra que tendría al día siguiente. Eso en cuanto a un personaje del Antiguo Testamento. Ahora, hay también un pasaje muy interesante también en el Nuevo Testamento que tiene casi la misma connotación, pero ya no en el seno de Abraham, sino en lo que es el cielo, porque con Jesucristo nosotros creemos que se abrió ese paraíso, que es lo mismo, vida eterna, reino de los cielos, reino celestial, todo para nosotros es la misma connotación, así nos lo da a entender la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 y 4 dice el apóstol Pablo, dice, conozco un hombre, y algunos exégetas creen que se está refiriendo a él mismo, a un hombre en unión con Cristo, que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé. Interesante eso, o sea, si en cuerpo o fuera del cuerpo, ¿no? Dios lo sabe, o sea, Dios lo sabe porque no ha muerto, ¿no? No, a diferencia de lo que nos trató de explicar William, no está hablando que puede ser que todavía estuviera en vida, está en vida, no está muerto, pero puede ser que haya sido en todo, como fue Elías y no, o fuera del cuerpo sería una parte espiritual. Dice, fue arrebatado como tal hasta el tercer cielo, o sea, en la concepción de los griega en aquel entonces eran 3 cielos. El primer cielo era el cielo, la atmósfera terrestre, el segundo cielo era el firmamento y el tercer cielo sería la morada de Dios. En este caso, dice, si conozco a tal hombre, o si en cuerpo o aparte del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inexpresables que no es lícito al hombre hablar. O sea, estamos hablando de una persona que bien sea en cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo, que en este caso se reconocería como la morada de Dios, a menos que nuestro amigo William tenga otra diferente concepción de lo que es ese tercer cielo, que lo relaciona con el paraíso, ¿no? No aquí en la tierra, o sea, porque ese término paraíso, en este caso, y estamos hablando de la propia Biblia de los testigos de Jehová, siempre se relaciona con el cielo. Que es lo mismo que le promete Jesús al buen ladrón en Lucas capítulo 23, versículo 39 y 46, también en la Biblia también de los testigos de Jehová, dice lo siguiente, cuando estaba Jesucristo en la cruz, dice la palabra de Dios, versículo 39 y siguiente, ¿no? Ahora, aquí los testigos de Jehová han puesto puntos y comas, eso no existía en el griego original, ¿no? Eso viene después, eso es a la voluntad de los traductores, porque cuando uno habla con un testigo de Jehová, siempre el testigo de Jehová te va a decir esto, ¿verdad? Pero uno de los malhechores que estaba colgado decía afrentosamente, tú eres el Cristo, ¿no es verdad? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sálvase de qué? Evidentemente porque iban a morir. Todos íbamos de la cruz o el poste de tormento, nadie bajaba. Y en respuesta el otro le respondió, dijo, ¿no temes a Dios? De ninguna manera ahora que estás en el mismo juicio y nosotros en verdad justamente porque estamos recibiendo de lleno lo que merecemos en las cosas que hicimos, pero este no ha hecho nada indebido. Y pasó a decir Jesús, acuérdate, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el mismo reino que prometió Jesucristo. Jesús nunca habló de un reino en la tierra. Si usted ve Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesucristo siempre habla del reino de los cielos. El reino de los cielos es como tal cosa. Y daba sus palabras, el reino de los cielos es como tal. O sea, siempre decía, habla del reino de los cielos. Y le dijo, y Jesús le dijo, aquí los testigos le dicen, y hacen la y le dijo, 2 puntos, esos 2 puntos no existen. Verdaderamente te digo hoy, coma, tampoco existe, estarás conmigo en el paraíso, no. Eso ya es a voluntad de los traductores, en este caso, muy respetablemente, de los traductores anónimos de la traducción de los testigos. Pero realmente, ¿cómo se debe leer el texto? Sin puntos gramaticales, sería lo siguiente. Y Jesús le dijo, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, estarás al final, no estarás conmigo. De hecho, inclusive si ese paraíso tiene la misma connotación que veíamos de 1 Corintios. Si va a estar aquí en la tierra, al fin entonces, ¿dónde va a estar Jesucristo? ¿Va a estar en la tierra con el buen ladrón o va a estar en el cielo con el cuerpo de los ungidos que van a ser como una especie de policías espirituales que están vigilando a los que están acá en la tierra? En Primera de Pedro, ya que también William lo citó, Primera de Pedro es más específico, Primera de Pedro 3, 18, 20 también. En la propia Biblia de los testigos de Jehová dice, pues hasta Cristo mismo murió una vez para siempre respecto a los pecados, un justo por injustos para conducirlos a ustedes a Dios, habiendo sido muerto en la carne, interesante, o sea, en vida, en la humanidad, pero hecho vivo en espíritu, o sea que en espíritu todavía Jesucristo seguía viviendo, lo mismo que le pidió Esteban cuando iba a ser apedreado. Dice, en esta condición también siguió caminando, ¿en qué? En su condición espiritual, después de que murió, ¿no? También
siguió caminando y predicó a los espíritus en prisión, o sea, hasta los espíritus que están en prisión, que es lo mismo donde estaría el profeta Samuel, lo mismo donde estaría Abraham y el rico, y el pobre Lázaro, una parábola que muchos creen que no es una parábola, muchos exégetas creen que es una historia real, ¿no? Dice, importante eso, espíritus que están en prisión porque nadie podía haber subido al cielo, dice la palabra, nadie subió, sino solamente aquel que bajó, pero después de que bajó, subió a los que estaban cautivos, dice también la carta de los Efesios, dice que en un tiempo habían sido desobedientes cuando con la paciencia de Dios estaban esperando en los días de Noé, mientras se construía el arca en la cual unos pocos personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. O sea, mire, almas, o sea, de personas que estaban vivas, pero murieron esas almas y algunas de esas almas por la misericordia de Dios están en ese lugar de descanso, el mismo que menciona, gracias, el mismo que se menciona cuando veíamos en la visión de Samuel. A esas almas fue que Jesucristo les vino a predicar. No creo que Jesucristo les haya ido a predicar ni a los demonios, porque ya los demonios están condenados, ni a los ángeles, porque no tienen absolutamente nada que ver en este pasaje que estamos hablando también de lo que es el Génesis. Y en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, dice, de hecho, con este propósito, también lo mismo, acordemos que no tenía ni capítulo ni versículo, o sea, la misma idea exegética, dice también, de hecho, con este propósito, las buenas nuevas, o sea, el mismo evangelio, ¿ve? Fueron declaradas también a los muertos para que fueran juzgados en cuanto a la carne desde el punto de vista de los hombres, pero vivieran en cuanto al espíritu desde el punto de vista de Dios. O sea, en la carne murieron, pero en cuanto al punto de vista espíritu van a vivir, y van a vivir en donde van a pasar del seno de Abraham al mismo paraíso que le promete Jesús al buen ladrón, y al mismo paraíso que es el tercer cielo que vio también Pablo en esa revelación magnífica que nos dice también, como decíamos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 y 4. Entonces, bien, hasta ahí creo que he dado una idea otra vez exegética, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, donde el ser humano sí tiene una parte que sobrevive. Muchos de estos seres que están en esta prisión o en este lugar de descanso, les fue predicado la palabra de Dios, se identifica como el seno de Abraham, independiente de lo que es el Sheol. O sea, ahí vemos dos estados del alma, el Sheol, que quiero que nos explique también William, y el seno de Abraham. Los que están en el seno de Abraham son los que aquí creemos nosotros que Jesucristo en espíritu, y antes de que resucitara, les predicó esa buena noticia y se lo llevó al cielo, ¿no? Al mismo cielo donde después, 14 años, el Pablo fue llevado, pero ya había pasado la resurrección de Jesucristo. Bien, hasta ahí lo dejo. Gracias, León. Alex. Bien, tu micrófono, bien, gracias. William, encienda su micrófono. Sí. Bien, cuando usted me indique, corre su tiempo de sus 15 minutos. Bueno, ya estamos listos ya. Bueno, vamos a ir, como esta es la parte de la refutación, yo voy a ir dándole explicación a cada uno de los argumentos que nuestro amigo Guido Rojas presentó. Voy a empezar de atrás para adelante. Él habló de primera de Pedro 3, 18 al 20, mencionando, dice, pues hasta Cristo murió una vez y para siempre respecto a los pecados, un justo por los injustos, para conducirnos a Dios, habiendo sido muerto en la carne, murió en la carne, murió como un alma carnal terrestre, pero fue hecho vivo en espíritu. Eso, como dice 1 Corintios 15, 45, que Adán era un hombre, Adán era un ser viviente, un alma viviente, fue el primer hombre viviente, y el segundo hombre fue un espíritu vivificante. O sea que Cristo se identifica ahí como un espíritu resucitado. Ahora, en esa condición, fíjate, el versículo 19 viene ahora, en esa condición espiritual, o sea, como un espíritu, él fue a predicarle a otros espíritus. Habían personas que no eran humanos, que existían en condición espiritual, en prisión. Eso está en 2 de Pedro, versículo 2, 4, donde dice que fueron puestos en prisiones de oscuridad de ciertos ángeles que pecaron en el tiempo del diluvio. Entonces, él fue para predicarle juicio a esos ángeles, porque mientras Cristo no venciera en la tierra, ellos no podían ser publicados, no podía hacer una exhibición delante de ellos de su victoria. Dice que a los principados, dice que lo exhibió públicamente, dice Colosenses 2:15, lo exhibió públicamente después de la muerte de Cristo. Y entonces, en este caso, él fue en esa condición de espíritu que resucita al tercer día. Ahí no está diciendo que fue
que él resucitó cuando le dijo al ladrón que estaba a la derecha, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy. Y como dice Guido, ¿no? La coma o no coma, porque no había coma en aquel tiempo. Por lo tanto, queda la apreciación del traductor. En nuestra apreciación debemos hacer una detención ahí. De cierto te digo hoy, estarás en el futuro o estarás en el paraíso. De cierto te digo hoy, a una pausa, no había coma, pero había pausas, estarás conmigo en el paraíso, en el futuro. Porque Cristo, al tercer día es que resucita. Cristo no podía estar el ladrón primero que Jesucristo en el llamado cielo, porque entonces Cristo no sería el precursor en entrar a los cielos, como dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, como dice Hebreos 6, versículos también 19 y 20, son los mismos versículos. En el capítulo 6 y en el 10 de Hebreos menciona que Jesucristo es el precursor en entrar a los cielos, el primero en entrar a los cielos. Nadie había descendido del cielo, sino el que descendió del cielo. Y después menciona en Juan, eso es Juan 3:13, que Cristo fue el primero en ascender a los cielos. Quiere decir que no pudo ir el ladrón el día viernes, o el llamado sexto día, porque Cristo tuvo el séptimo día y en el primer día de la semana resucita. No dice que estaba en el cielo en ese tiempo. Por lo tanto, el ladrón no pudo ser primero que Cristo, porque si no, el ladrón fuera el primogénito, o mejor dicho, fuera la primicia, o fuera el precursor en entrar a los cielos. Entonces, por eso es que allí se hace una detención explicando eso. Entonces, allí lo que estaba hablando de la primera de Pedro 3, hice esa pausa para hablar de aquello que se habló. Allí Jesucristo lo que hace es predicarle juicio a los demonios que predicaron en el tiempo, o sea, que violaron en el tiempo de Noé su condición y su naturaleza. Como dice Judas capítulo 1, versículos 7 al 9, que esos ángeles que pecaron y dejaron su hábitat natural y fueron en contra de la naturaleza, pero fueron puestos por juicios. Pero sí, se le hizo en prisiones de oscuridad, mejor dicho, fueron puestos en prisiones de oscuridad hasta este juicio que Cristo le denuncia allí, de que ellos fueron personas que merecían, ¿no?, la muerte eterna, porque no es lo mismo un ser que no ha pecado, un ángel, un ser espiritual que no nace en pecado, un ser creado, ¿no? Ya se le está anunciando su eliminación total, como dice en Mateo 25, capítulo 25, que dice que el diablo y sus ángeles y las cabras, ¿no?, dice que hay un lugar que está preparado para ellos, que es un lago de fuego, ¿no? Esa es otra explicación que vamos a dar también después, que es lo que es un lago de fuego, se expresa la consumación total. Por eso que como Jesucristo, me decía Guido, ¿no?, que qué es lo que resucita de Cristo, porque si las personas mueren, entonces ¿dónde están los cadáveres de esos ungidos que murieron? Bueno, ¿de qué manera se representó a Cristo en el santuario sombra mediante la muerte de aquellos sacrificios animales? Bueno, el Cordero Pascual no podía quedar nada hasta el otro día, tenía que ser quemado totalmente, un holocausto total, no podía quedar nada, tenía que ser completamente quemado totalmente. Al no quedar nada es porque el sacrificio eterno está representando que su vida y muerte la daba completa. No había recuperación de carne y sangre del animal, no había una recuperación. No hay en la Biblia un testimonio que un animal de aquello se recuperara, una oveja, un toro de aquello que se eliminaba. No había recuperación de ello. No hay una manera bíblica en la sombra que diga que este murió, pero mira, aquí está el vivo, aquí está el otro animal que representa que este resucitó, como otro animal, como otro tipo de otro animal vivo que lo ponían. No aparece eso, sino solamente los sacrificios eran muertos totalmente y no quedaba nada. Por eso que cuando Cristo resucita, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Murió, pero resucita un cuerpo espiritual. Eso está aquí dicho en Hechos capítulo 2, en el versículo 29, mejor dicho, voy a leer desde el 25. Dice, porque David, tocante a él, decía, tenía Jehová completamente o constantemente a mis ojos, porque está a mi diestra, para que yo nunca sea sacudido. A causa de esto se alegró mi corazón y se regocijó mucho mi lengua. Hasta mi carne residirá en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Aquí estamos hablando de la palabra Seol, que me dijo Guido que explicara. La palabra Hades, que es el griego, también es la traducción de Seol. Literalmente la traducción de Seol es Hades, y es el lugar a donde van los muertos. Lugar a donde van los muertos
no quiere decir que son muertos que están con vida ahí abajo, ¿no? Es el lugar donde van los muertos, sencillamente. Lo que la filosofía griega y otros tipos de enseñanza lo ponen como personas vivas, ¿no? Ellos amaban la vida y pensaban que la persona no, de alguna manera, seguía viva en alguna forma, y por eso ponían el Seol como personas vivas allí. Pero la Biblia completamente menciona en hebreo que como cité ahorita, que los pensamientos de una persona cuando muere dejan de ser. Y si un pensamiento deja de ser y el espíritu se retira, entonces no hay conciencia, como dice también Eclesiastés. Dice, porque no, dice el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que el que te es leal vea corrupción. O sea, ¿qué es lo que es corrupción? Si está en la carne, se iba a podrir. Acuérdate, yo expliqué ahorita que una persona que es perfecta en carne tiene vida eterna, pero tiene dos formas de morir. O que peque, como nosotros pecamos, que somos cuerpos humanos que pecamos y nos vamos corruptiblemente desgastando, ¿no? Porque este cuerpo es corruptible, se puede herir. Cristo también murió porque lo mataron, no porque no pecó. O sea, pero ya después que muere, ese cuerpo se desintegra y apesta. Este cuerpo podía hiede. Entonces Dios no permitió que ese cuerpo le pasara eso. No permitió que el cuerpo de Cristo se descompusiera y sufriera esa corrupción, sino que más bien ese cuerpo, como el de los animales que explico ahorita, dejó de ser. De alguna manera Dios se deshizo completamente en partículas para que no sufriera ese tipo de putrefacción, como hacía con los animales, como expliqué en todo el sistema levítico, como se explica ahí en todas las sombras a través de los cuerpos sacrificados. Entonces Cristo resucita en espíritu, o sea que sacrificó esa carne y sangre, así es el pacto, el nuevo pacto es ese, ¿no? Es de la carne y la sangre. Y entonces, después de 3 días, entonces resucita con un cuerpo espiritual. Dios le da la vida nuevamente, pero un cuerpo espiritual. Eso es lo que dice allí. También dice el versículo 29, varones hermanos, es permisible hablarle con franqueza de la expresión respecto a la cabeza de la familia de David, que él falleció y también fue sepultado y su tumba está entre nosotros hasta el día de hoy. O sea que la tumba de David estaba hasta el día de él, no estaba en otro lugar, ahí estaba la tumba, no estaba vivo en ningún lugar. Cuando Lázaro murió y Cristo resucitó, Lázaro no hizo ningún tipo de explicación ni dio ningún tipo de información sobre esos días que estuvo muerto. No, él no dijo que estaba en un lugar vivo, en algún lugar. Más bien Lázaro resucitó y no habló nada de eso porque los muertos nada saben. Realmente Lázaro lo que hizo fue ponerse contento con su resurrección, pero no da testimonio de un mundo en el más allá, ni que estaba en un Hades o en un Seol o en un seno de Abraham. Cuando la Biblia en la parábola de rico y Lázaro habla del seno de Abraham, habla de las personas que tienen fe. Las personas, había 2 personas, una clase pobre que representa al mendigo, a Lázaro, y una clase rica, que la clase opulenta sacerdotal de aquel tiempo, que daban alimentos malos, un alimento sucio, un alimento que no servía, por eso que comía ahí de las migajas de aquel alimento el pobre, porque no estaban dando un alimento limpio. La clase estaba corrompida, la clase sacerdotal, y por eso que Cristo, cuando viene, escoge a un grupo de personas y esas personas tienen fe, la fe de Abraham, porque la fe de Abraham es la fe del nacimiento. A Abraham se le prometió que iba a venir el Mesías, y esa persona debe ser fe en Abraham, por eso que están en el seno de Abraham, porque tienen esa fe y por eso que son pasados a otro nivel. O sea que la clase rica queda desacreditada y la clase de fe, la fe de Abraham, queda puesta como los sacerdotes, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que hay un linaje sacerdotal nuevo, según la orden de Melquisedec. Entonces, ahí estamos hablando ahí de ese tipo de almas vivientes. Voy a poner el ejemplo también, y se llamó la atención cuando se dice allí, Guido dijo que la persona cuando muere después viene el juicio. Dice, toda persona cuando muere, dice que automáticamente viene el juicio, ¿no? Dando a entender de que la persona cuando muere va para los cielos, hay un juicio, la persona como que sigue viva, es lo que me dio a entender, ¿no? Pero ahí no se está hablando de eso, ¿no? Ahí lo que se está diciendo es que la persona cuando muere viene el juicio. El juicio no es el juicio que dentro de un trono de Dios automáticamente cuando muere, sino que ese es el juicio milenial. Porque todas las personas, después que mueren, lo que viene es el juicio. El día milenial es un día de juicio. Nosotros los testigos entendemos que es el día de juicio que la Biblia menciona en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y es por eso que Pablo, ¿no?, tenía ese concepto, según dice Hechos 24:15. En el libro de los Hechos 24:15 menciona allí que Pablo guardaba la esperanza que guardaban sus padres.
dice que va a haber una resurrección. Pero una resurrección, está hablando de una resurrección terrestre, porque eso es lo que creían los judíos. Los judíos no creían en una resurrección celestial, creían en una resurrección terrestre. Y esa resurrección terrestre, Pablo dice allí que él tiene esperanza, como la tenían los padres, de esa resurrección. Pero no solamente para los testigos de Jehová, como decía Guido, no solamente nosotros somos los que vamos a resucitar en vida. Allí menciona que va a haber resurrección tanto de justos, personas que entendieron la verdad, personas que se justificaron con el Mesías, como personas que no se les predicó de Jesucristo, que no fueron justificados por la sangre de Jesús. Quizás el mensaje no le llegó a ellos, murieron, personas anormales, niños que murieron, personas que por X causa, solamente Dios conoce los corazones. Esas personas son llamadas injustas, y hay esperanza, dice Pablo ahí, hay esperanza, dice Pablo, para tanto para injustos como para justos, porque esa promesa se le dio a los padres y él la reserva en su corazón y él la guarda, y dice que esa resurrección, por eso que va a haber testigos y no testigos, una resurrección terrenal donde va a haber millones y millones de personas que van a venir a resurrección como almas que van a resucitar en carne, porque murieron y van a resucitar nuevamente, porque Dios conoce quiénes son los que son de él y lo va a resucitar. En cuanto a lo que debe explicar el punto también, en cuanto que él me habló de cómo un ungido cuando muere, por ejemplo, vamos a poner el caso de Pablo. Si Pablo muere, quedó muerto hasta el día de la resurrección, primera resurrección. Que la primera resurrección nosotros entendemos que empieza en un periodo posterior, cuando Cristo toma el reino en los cielos, que entendemos que ya Cristo lo tomó en el año 1914 en los cielos, según una profecía. A partir de que él limpia los cielos y la casa queda preparada, las moradas en los cielos, él empieza a resucitar personas de la clase ungida. Ahora, ¿qué pasó con esas personas durante todo ese tiempo? Como pregunta Guido, ¿qué pasó durante el tiempo ese del año 33 que empezó a escogerse a esa persona hasta el tiempo actual? ¿Qué pasó con estas personas que primero murieron? Bueno, 1 Tesalonicenses da la respuesta. 1 Tesalonicenses 4:16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos muertos en Cristo, cuando nosotros los testigos entendemos que en Cristo son las personas ungidas. Una persona, los muertos en Cristo, se está refiriendo a personas ungidas. Les puedo explicar eso más adelante, si quiere, o hablamos en otro momento, porque yo sé que el tiempo ya no va a dar para eso. Pero cuando se dice los bautizados en Cristo o los muertos en Cristo, en aquel tiempo el llamado era el llamado al reino, se ocurría en los tiempos a partir del tiempo de Jesús. Y esas personas que se unían a Cristo y morían estaban muertos en Cristo. Dice que Cristo los resucita y lo eleva en el aire. Y después dice los que están vivos en el tiempo de presencia, que Pablo pensaba que Cristo venía en sus días, porque Pablo dice que lo pensaba. Por eso que Pablo dice allí que nosotros los que estemos vivos también nos iremos con él. Pero, o sea, vivos en el sentido de que van a estar vivos viviendo en el tiempo de Cristo, pero no quiere decir que se van a ir vivos para los cielos, porque dice que ellos mueren como un abrir y cerrar de ojos, como un pestañazo. Una persona en un pestañazo es un abrir y cerrar de ojos. Dice la final completa, como un abrir y cerrar de ojos. Esos que están vivos tienen que morir, o sea que hay una muerte instantánea de esos últimos, y por eso que todos mueren, no que Pablo se fue vivo a los cielos. Y eso que habla de la arrebatamiento fue una visión que él tuvo y fue llevado al tercer cielo. Tu micrófono, William. Tu micrófono. Sí. Bien, gracias. Gracias también por tus 15 minutos de refutación. Ahora vamos a lo que son los 5 minutos de conclusión. Es decir, van a hacer un resumen de todo el debate, ¿verdad? De todo lo que ya se habló, de lo que se dijo, ¿no? Entonces, caballero Guido Rojas, ¿está usted listo para sus 5 minutos? Sí, te ahorra el caballero, con Guido es más que suficiente, gracias, santo formalismo, gracias León, ahí bien. Empiezo. Bueno, vuelvo a repetir. Adelante. Gracias, escuché muy atentamente, claro, aquí estamos hablando de posturas y todas son muy respetables, solamente estamos dialogando. Bueno, no me explicó William con lo que decíamos en Eclesiastés capítulo 3 versículo 21, dice que hay que conozca el espíritu de los hijos de la humanidad en general, ¿no? Si ascienden hacia arriba y el espíritu de las bestias que desciende hacia abajo de la tierra. Aquí no dice que están en la memoria de Dios, eso tendría que mostrarme en qué pasaje se dice que inmediatamente quedan en la memoria de Dios. Tampoco veo una connotación con lo que dice primera de Pedro 4:6, donde dice, de hecho, con el propósito, las buenas nuevas, y buenas nuevas es evangelio,
Buenas nuevas no es condenación, buenas nuevas es una buena noticia, una noticia de alegría, de gozo. Por eso era un evangelium. Cuando había una noticia que era importante, siempre se daba no algo de catástrofe, no algo de perdición, no algo de ruina, no, todo lo contrario, siempre una buena noticia, algo de gozo. Por eso dice, fueron declaradas también a los muertos, aquí no habla de demonios, para que fueran juzgados en cuanto a la carne desde el punto de vista de los hombres, por la desobediencia que habían en el diluvio universal, pero vivieran cuanto al espíritu desde el punto de vista de Dios, o sea, ya con la resurrección de Jesucristo. Y William hace la acotación con Judas versículo 6, pero aquí está hablando de ángeles en una connotación completamente diferente. ¿Qué necesidad tenía que Jesucristo predicara un evangelio a los demonios si ya están condenados? Ya para ellos no hay ninguna oportunidad. Por eso dice que Judas 6 es otra connotación teológica completamente diferente. Dice a los ángeles que no guardaron la posición original porque estaban en el cielo, ¿no? Sino que abandonaron su propio lugar, y por eso dice también que fueron arrojados al lago de fuego en Mateo 25, donde dice malditos del fuego eterno, preparado para el diablo y los demonios. No dice que estuvieran en un lugar de descanso, sino el mismo infierno, Gehenna, lo reservó con cadenas sempiternas bajo densas oscuridad para el día del gran juicio. Aquí no habla que se les predicó el evangelio, o sea, son dos connotaciones completamente diferentes, lo que llamamos de primera de Pedro 4:5 a Judas 6, yo no veo qué relación hay entre lo uno y lo otro. Quisiera también que William, bueno, si le alcanza el tiempo, si Seol o Hades, ¿dónde estaba entonces el espíritu de Samuel que hizo subir la pitonisa y que le profetizó a Saúl que iba a morir? Porque fue en espíritu. Lo de la parábola del rico de poner por el Lázaro es la explicación que da William, es una explicación pues completamente diferente al contexto bíblico. Eso será para la doctrina de los testigos de Jehová, pero aquí es muy claro, donde el mismo Jesucristo da una parábola, que una enseñanza donde dice, había un hombre rico y un hombre pobre, ambos murieron. Y los ángeles llevaron al pobre al seno de Abraham, donde estaba, que es diferente al Seol y la. Y en el seno de Abraham espiritualmente vieron que el otro está en el infierno en condenación y en tormento. Aquí no habla que es que unos eran buenos, o sea, eso es lo que explica Jesucristo. Si ya vamos a poner palabras de Jesucristo en nuestra boca con una interpretación completamente diferente, eso es muy respetable, pero cualquier persona que lee esa parábola es muy clara la diferencia ya. En ultratumbas después, el uno estaba en una espera de descanso con Abraham y con todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento, que de hecho en Hebreos 13:1 dice que ya son testigos en el cielo, ya son esas 9 testigos, mientras el otro estaba en tormento. Si eso no es el infierno para los testigos de Jehová, bueno, es muy respetable. Después habla que aquí sí es algo nuevo, porque que entonces todos los estaban en la memoria de Dios, y que hasta el año 1914 Jesucristo purificó el templo y se lo llevó al cielo. Eso también es una doctrina de los testigos de Jesús, no hay forma de probarlo, y mucho menos eso es una modificación de la doctrina de los testigos de Jehová con su propia cronología histórica, pero eso no hay ninguna parte en la Biblia donde se diga que después del año 1914, inclusive si después de 1914 esos que están en la memoria de Dios fueron llevados al cielo, ¿en qué condición están? Están espiritualmente. Por lo tanto, a esos que están en el cielo están en una parte que no es, así William dice que es la primera resurrección, están espiritualmente. Entonces volvemos al mismo dilema. Uno sí tiene una parte inmortal y otros no tienen una parte inmortal. Entonces, ¿cómo así? Hay unos... vuelvo a repetir, ¿cómo hacemos ese dilema en cuanto a lo que es cuerpo, alma y espíritu? Ahí tampoco pudo William explicar esa diferencia. Quiero finalizar con lo que es el himno cristológico, lo va a hacer de la Biblia latinoamericana, de Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice un resumen de la misión de Jesucristo. Él compartió la naturaleza divina, igual a Dios por propio derecho, sin embargo se redujo a nada, y tomando condición de siervo cuando vino a la tierra, se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en condición humana se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios, después de eso, lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y pónganlo mucho cuidado en el versículo 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra, inclusive entre los muertos. Déjame terminar la idea. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Sí, termino aquí. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias. Bien, tu micrófono, por favor. Bien. Bien, William, tu micrófono, enciéndelo. ¿Está usted listo para sus 5 minutos? Estamos listos. Adelante. Es verdad, voy a hacer el resumen breve, ¿no? En cuanto a las cosas que he oído hablando, que no hablé, es verdad que fueron muchas cosas y ya le estoy dando respuesta.
En la predicación de los muertos que se habla en 1 de Pedro 3:18 en adelante, la predicación de los muertos, las personas que por fe estaban sin fe en Cristo, eran personas muertas. Por eso que dice que se le predicara a los muertos. Esas personas había que predicarla a todo el mundo, porque todo el mundo dice que dice también Efesios 2 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que por medio de la fe de nosotros que vamos a obtener, entonces salimos en esa libertad y nos sacó de la muerte. Pero estas personas siguen en la muerte. Entonces Cristo está diciendo, Pedro está diciendo que se le predica a ese tipo de muertos. Por eso que cuando Cristo dijo a una persona que iba a enterrar a su padre, dijo, no, déjame enterrar a mi padre ante yo, o a un familiar, ¿no? Antes de yo seguirte, y dijo, bueno, deja que a los muertos, entierren a los muertos. ¿Ve? Está hablando de una persona muerta en la fe, muerta espiritualmente, para que enterrara a un muerto literal. En ese caso se habla en ese punto. Cristo no predicó el evangelio tampoco, cuando Guido no le predicó el evangelio a los demonios que estaban ahí. Cristo, por el evangelio que decir buenas noticias. Cristo no le predicó el evangelio. Cristo, lo que dice el texto es que Cristo le predicó juicio, fue lo que yo dije, predicó juicio, un juicio adverso, porque había que darle ese juicio porque todavía no había vencido ningún ser humano en la tierra, y Satanás, que le había ofrecido los reinos de este mundo, que se lo ofreció a Jesucristo, tenía el poder de autoridad en esta tierra. Y Cristo, al vencer, entonces la autoridad nuevamente pasa a un ser obediente en la tierra, como no lo fue Adán, y Cristo, el segundo Adán, entonces le da ese tipo de juicio a aquellos que tenían el dominio y que se habían apropiado de la autoridad en la tierra. Por eso que él hace un juicio allí, o sea, predica juicio a esa persona que estaba en espíritu, en esa condición espiritual que resucitó Cristo, fue y predicó a esos demonios. Hablamos también ahí de Samuel, ¿no? Me hablabas de Samuel. Bueno, lo que dice ahí, la pitonisa es un tipo de doctrina contraria a la palabra de Dios. Dios condena en la Torá el espiritismo. Y Saúl, que estaba fallando espiritualmente, porque una persona que conozca la Torá, como la conocía David y la conocían los israelitas, cuando tú conoces la verdad y haces algo contrario de ver una pitonisa que estaba en contra de la verdad establecida para aquel Israel, aquel pueblo de Dios que conocía bien que eso era pecado. ¿Cómo va a haber una pitonisa? Sabía que iba a haber a una persona que, como Samuel no aparecía y no podía consultarlo, entonces él dijo, bueno, si no tengo que buscar un medium en los espíritus, alguien que medie con los espíritus, con los dioses, con los seres espirituales, que son los dioses, los ángeles se le llaman dioses también en la Biblia, que son Elohim, ven Elohim, o sea, seres poderosos, lo que significa. Entonces lo que bajó fue un demonio, que fue el que le engañó, y la pitonisa le hizo ver como si fuera un ser igual que el de Samuel, como hacen actualmente los espiritistas, porque yo conozco personas en mi trabajo que son espiritistas y me cuentan eso, como ellos hacen bajar, usan la voz de personas y a otras personas que van a buscar ahí mediación con ellos en sus centros espirituales. Y así eso es fácil de entender ahí. También cuando habla de la inmortalidad, que para unos sí, para otros no. Bueno, ¿por qué en aquel tiempo no se hablaba de la inmortalidad? Porque para la nación de Israel y en el antiguo pacto no se habla de inmortalidad, porque no había esa esperanza. Esa esperanza dice que Cristo la trae, dice que Cristo sacó a luz, vino a traer luz del entendimiento sobre la inmortalidad, sacó a luz la inmortalidad. O sea, que Cristo vino a dar entendimiento de un grupo de personas que iban a reinar con él en los cielos. No, el reino no es para todo el mundo, como en Israel no reinaba todo el mundo. Reinaban ciertas personas escogidas de la tribu de Judá, tanto como rey civil, como un reino en el templo, que también era un reino sacerdotal. Y esas personas eran escogidas y estaban dentro del templo. El templo no tenía, si voy a acabar un momentico, el templo no tenía herencia en la tierra. El templo no tenía herencia en la tierra. Los levitas no tenían herencia en la tierra. Y eso significaba que lo que iban a ser sacerdotes en el nuevo pacto no iban a tener herencia terrenal. Gracias. Se me quedaron cosas ahí por decir, pero bueno. Bien. No, pero todavía tiene si quieres darle un minuto más, Alex, si quieres, porque todavía William como que no, todavía tenía 30 minutos, 30 segundos. Si quieres concluir, William, con mucho gusto, todavía te queda un poquito de tiempo. Sí, no, iba a explicar esa parte que también me quedé en el tintero de explicar, diciendo de que el texto de Eclesiastés 3:20 y 21, que dice que quién hay que conozca el espíritu de los hijos de la humanidad. Está hablando de los hijos de la humanidad, ¿no? Si asciende hacia arriba,
o el espíritu de la bestia si desciende abajo, ¿no? He visto que no hay nada mejor en el hombre que se regocije de sus obras. O sea que ahí está hablando de los hijos de la humanidad, ¿no? Porque claramente Salomón es una persona que el mismo Dios le hizo ver cosas que no entendía, ¿no? Es lo que está haciendo una pregunta, ¿no? Él no sabía, él desconocía, ¿no? Acuérdate que la palabra espíritu ahorita mencioné que se puede entender también por la vida que una persona tiene y deja de tener, ¿no? No sabe si la vida de la persona baja al fondo de la tierra o esa vida sube a los cielos, ¿ves? Él no sabía eso. El no saber eso, te queda en eso inconcluso ahí. Más después Cristo revela, ¿no? Que hay personas que van a reinar en los cielos, que van a reinar, y personas que van a reinar sobre personas en la tierra, como dice Daniel 7:27, que dice que los santos en los cielos van a gobernar sobre las naciones que obedecen felizmente en la tierra. Hay cielos nuevos y tierra nueva. Pero bueno, no quiero coger más tiempo. No quiero abusar de eso. Muy bien, muchas gracias a ambos por habernos compartido este tema. Hemos llegado a la parte final de este debate. Les quiero felicitar a ambos, pues mantuvieron el respeto y la cordura, ¿no? Que se espera que haya en todo compartir, más cuando es la palabra de Dios, ¿no? Que se comparte. Bueno, ahora vamos a dar paso a la despedida de los debatientes. Caballero Guido Rojas, ¿está usted listo para su minuto de despedida? Sí, gracias, sí. Sí, gracias a ti, Alex, Tu por esa micrófono, educación. creo que está apagado, ¿no? Sí, no, lo tengo prendido, Alex. ¿Me escuchas? Yo te escucho, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Yo William, te escucho. No sé si Alex te escucha. Alex fue. ¿Me escuchas, Alex? Bien, bueno, no, gracias por esta oportunidad. Para mí es un simple compartir. Yo no veo ya estos debates como si fuera un ring de devoción, no mucho, simplemente venimos aquí a compartir nuestras ideas con la altura y la educación que merecen estos temas de seriedad desde las dos ópticas. Gracias también a William por su educación, por su respeto. Ya lo había visto en otros debates. Me parece muy interesante también las exposiciones y también lo que ellos creen. Quería mostrar mi afiliación con los testigos de Jehová no es de tiempo atrás. Aquí tengo, ya para finalizar, ustedes pueden mirar, la Torre del Vigía. Esta es una carta de la sucursal de los testigos de Jehová en Bogotá, ¿no? Donde tienen una sede. Si ustedes pueden mirar la fecha, dice 1 de junio de 1993. O sea, yo les escribí y me contestaron. Desde esa época tengo esa inquietud también por conocer la doctrina de los testigos de Jehová y he conocido grandes amigos y he sido muy bien atendido en el Salón de Reino cuando fui a las asambleas y también en los coliseos donde hacen también sus eventos. Y finalmente, saludos también a los otros hermanos testigos de Jehová de ustedes con los que he debatido, a José Galileo, que vive también muy cerca donde yo vivo, aquí en Colombia, a Samuel y a Fran Enríquez también y a Javier y a Renan también, excelente, todos son unos caballeros. Gracias, bendiciones. Bien, gracias, señor Guido Rojas, por habernos visitado en este canal. Esperemos que no sea la primera ni la última vez. Siempre será bienvenido aquí. Y, pues, esperemos no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? Bueno, y gracias también por sus palabras de despedida. Ahora cedo la palabra a mi hermano William Álvarez. Al igual tienes un minuto para despedirte. Adelante. Sí, como dije al principio y vuelvo a cerrar con esto, ¿no? La opinión que tenemos los testigos de Guido es excelente, porque es una persona que sabe oír, sabe exponer las cosas de una manera como no las expone otras personas dentro de los grupos estos que nosotros a veces debatimos, ¿no? Pero es excelente la manera de explicar y así somos las personas. Cuando uno llega a aprender cosas, aprende de personas de este tipo, personas que saben expresar sus ideas y son calmados y aman de la manera de expresarse al prójimo, ¿no? Y eso es una manera excelente. En otro momento quizás pudiéramos también tener podemos hablar de la palabra de Rico Lázaro, otras cosas que se quedaron en el tintero, pero realmente le agradezco a él y a todos los que han oído esta manera de expresar nuestras doctrinas, ¿no? Porque hay muchas cosas que
el corte es muy poco tiempo, porque sabemos que esto es muy amplio y a veces las cosas uno quiere hablarlas más y ampliarlas más y no puede. Mira cuántas cosas se quedaron. Yo sé que se me quedaron cosas ahí, no, porque se pueden ampliar muchas más, pero hay un tiempo límite. Entonces decimos lo esencial y las cosas más o menos que no se pueden captar quizás a la totalidad, porque son cosas que se cogen por pedacitos. Pero le agradezco a Guido y a los que han oído y a Alex, que siempre digo que ha sido una persona que modera muy bien y sabe controlar las cosas de una manera excelente. Muy gracias, Alex. Muchas gracias. Bien, nuevamente gracias a ambos y gracias a los 54 presentes que estuvieron aquí viendo en el chat. Saludos a todos, no los podemos saludar a todos porque nos demoraríamos más tiempo, ¿no?, en saludarlos uno por uno. Bien, caballero Guido Rojas, tiene usted mi autorización para subir este debate a su canal cuando usted lo desee. Puede usted subir, obviamente, ¿verdad? No puede usted cortar nada, ni agregar nada, ¿no? Súbalo tal como se llevó a cabo, ¿no? Bien, ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo debate.